Listo. Paz y bien, hermanas y hermanos. Este es mi saludo en esta noche. Paz y bien. Paz y bien. Hoy conversaremos en camino de bien común, en una tertulia en la que hablaremos de nuestras búsquedas y compromisos con el bien común, nuestra libertad, nuestra construcción de sociedad y otras cosas más. Hace 8 días tuvimos entre nosotros a Gloria Riveros, hermana ministra de la Orden Franciscana Seglar en Colombia. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestra hermana Ana Mora, terciaria capuchina, muy activa en la familia franciscana de Colombia, justicia, paz e integridad de la creación. La hermana Ana nos dará un saludo fraterno y sororal y nos acompañará en esta noche. Bienvenida, Ana. Gracias María de Jesús. Pues sí, creo que el tema que nos propone la familia para reflexionar en este día, para compartir en el camino del bien común, pues creo que es el espacio y este es el momento para reubicar nuestra posición en el camino en que nos encontramos y los caminos que se nos presentan. Por lo tanto, es una llamada a hacer opciones personales de vida, ¿no? O a reafirmar opciones personales de vida. Para nosotros, creyentes y herederos de Francisco de Asís, esto de caminar haciendo y construyendo el bien común es el fundamento, es la raíz de nuestro carisma y espiritualidad. Creo que requiere de nuestra parte una gran sensibilidad humana y evangélica que nos llama y que seguramente este espacio será favorable para reconocer nuestra posición, nuestro entorno, enfrentarnos a diferencias, a situaciones de mal y de bien, a caminos de mal y de bien que se nos presentan, pero críticamente examinar dónde me ubico o hacia dónde dirijo mi vida, mi acción, mis opciones. La paz y el bien no puede ser solamente un saludo protocolario y tradicional ya en nuestra familia. Tiene que estar encarnado, ¿no? Y creo que esa encarnación pues nos mueve y nos ha movido en esta celebración de centenarios a mirar el camino propuesto por Francisco, que no es otro que el del Evangelio, y el Evangelio desde su profundo sentido político. Creo que así lo asumió Francisco, lo asumió Clara y los hermanos y hermanas que hicieron esta opción inicial, y que si somos herederos, pues estamos como llamados hoy a retomar ese camino y sobre todo ese actuar, ¿no? Ese accionar en favor de la justicia, de la igualdad, de la paz y el bien, no solo para la humanidad y para quien a veces nos movemos, que son los más desfavorecidos por tantas situaciones humanas, políticas, pero también naturales, ¿no? Vemos en estos días pues cuántas tragedias naturales estamos presenciando y bueno, y tantas otras que son consecuencia de acciones políticas pues en contra, totalmente en contra de este camino del bien común. Para mí es un momento privilegiado de tomar conciencia y de sentir que tenemos una llamada, un nuevo envío. Estamos siendo reenviados y este es el último centenario en el que estamos celebrando y creo que es el momento de hacer el salto, ¿no?
de tomarnos de las manos, de juntar nuestras posibilidades, capacidades, profesiones, en fin, todo lo que somos y lo que tenemos en favor de una sociedad que se construye con nosotros en búsqueda de la paz y el bien, del bien común para todos, porque estamos ante una desigualdad profunda de bienestar para unos pocos, pero de profundo malestar también para la mayoría de la humanidad y para la creación. Esto de la fraternidad franciscana creo que es una exigencia que nos lleva a tomar opciones y posiciones políticas muy claras. De manera que bienvenidos a este encuentro que será muy rico desde nuestras experiencias, nuestras inquietudes, nuestras sugerencias y posibles compromisos. Gracias, bienvenidos. Muchas gracias, Ana Mora, por ese saludo tan especial, por ese llamado a pensarnos muy bien como franciscanos y franciscanas, en ese sentido de ese paz y bien, y esa invitación que nos haces a caminar como nos enseñó Francisco. A lo largo de la historia ha existido una contradicción desafiante que ha exigido a la humanidad resolver esta pregunta. ¿Cómo puede ser que el ser humano, nacido con la capacidad de decidir, imaginar y actuar libremente, termine sometido a autoridades, reglas, jerarquías y estructuras que él mismo no eligió? Rousseau condensó esta pregunta en esta contundente expresión: el hombre ha nacido libre y, sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. Estas cadenas invisibles y múltiples se manifiestan en el poder político, en las normas sociales y las convenciones económicas. Pero nos preguntamos, ¿son todas ellas legítimas o hay un orden moral y racional que justifica la renuncia voluntaria a una parte de nuestra libertad a cambio de una forma superior de convivencia? En tiempos de Rousseau, la Ilustración nace como una corriente de ideas que cuestionan el origen del poder. La noción de que quien detenta el poder lo hace por derecho natural, por superioridad física e incluso divina, es contradictoria para Rousseau, porque se basa en la fuerza y se hace como una imposición. Si el poder se basa en la fuerza, no es legítimo y no voluntario ni fundado en la razón. Cuando se entiende el dominio como una ley moral, colapsa la justicia, ya que genera la necesidad de la sumisión. El poder ejercido desde el miedo es tiranía. La relación de sumisión cambia cuando el ser humano puede vivir con sí mismo, sin dependencias. Para que esto se dé, habría que refundar las relaciones, que cada individuo se una a los demás para poder poner en el centro el bien común, de tal manera que como sociedad se den leyes que protejan a todos. Este es el núcleo de la ciudadanía, que se ejerce de forma más elevada participando efectivamente en la construcción de un sistema donde ya se han respondido preguntas fundamentales como ¿quién manda? ¿Por qué obedezco? ¿A quién favorece mi obediencia? Obedecer por necesidad no es obedecer, es ceder. Y ceder por necesidad no implica legitimidad, sino simplemente sumisión. Vamos a hablar sobre lo que acabamos de escuchar, pero antes vamos a escuchar una bella versión de la misa salvadoreña de un texto del libro de la sabiduría. Todas las cosas tienen su tiempo.
Pongamos mucha atención a esta versión del libro de la sabiduría. Todas las cosas tienen su tiempo, todo lo que está debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de sembrar y recoger lo sembrado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de entregarse al luto y a la fiesta, tiempo de tirar piedras al río y de recoger las mismas piedras, tiempo de abrazar y tiempo de dejarlos hablar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz, tiempo de tirar piedras al río y de recoger las mismas piedras, tiempo de abrazar y tiempo de dejarlos abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz, y tiempo de Muy bien. Este texto hace de alguna manera alusión a lo que ya dijo Ana Mora. O sea, estamos en un tiempo importante, muy importante. Concretamente en el caso de nosotros los colombianos, que tenemos que tomar decisiones, que tenemos que mirar cómo va el país, qué se está hablando últimamente, qué cosas. Y quiero, para que iniciemos la conversación, como siempre lo hacemos, pidiendo la palabra y hablando tranquilamente, como siempre lo hacemos entre nosotros, como una buena familia que somos, aunque a veces pensemos distinto o con pensamientos diversos. Quiero recordar estas frasecitas de lo que hemos escuchado. Había una pregunta: ¿cómo puede ser que el ser humano
nacido con la capacidad de decidir, imaginar y actuar libremente, termine sometido a autoridades, reglas, jerarquías y estructuras mismas y estructuras que él mismo no eligió? Esa era una pregunta. Otra pregunta que se hacía en la reflexión inicial es: ¿has hecho alguna renuncia voluntaria a una parte de tu libertad a cambio de una forma superior de convivencia? Por ejemplo, el equipo de sonido a todo nivel, ¿sí? De sonido. Yo lo podría hacer, pero no lo hago, o sea, renuncio a eso porque tengo en mi mente, en mi comportamiento, en mis convicciones, una forma superior de convivencia, por poner un ejemplo. Otra frase que se decía en la reflexión anterior es esta: si el poder se basa en la fuerza, no es legítimo. Y a veces nosotros pensamos que no se nos hace fuerza para elegir X o Y cosa. Y la fuerza puede ser no simplemente la fuerza del garrote, sino la fuerza de la intimidación, de producir miedos, para que uno, o confusión, para que uno legitime ciertos poderes. Otra frase que es fundamental, que decía: hay que refundar las relaciones para que cada individuo se una a los demás poniendo en el centro el bien común. Refundar las relaciones. Y finalmente, decía Luis, obedecer por necesidad no es obedecer, es ceder. Y ceder por necesidad no implica legitimidad, sino simplemente sumisión. Entonces, con esto les recuerdo yo temas, puntos de la reflexión inicial. Y recuerden una frase que dijo Ana Mora, que a mí me llamó mucho la atención, de lanzarnos en este tiempo de la celebración de este 8º centenario, lanzarnos. Y yo pensaba, sí, lanzarnos, tenemos que lanzarnos a la construcción como de una nueva sociedad, y a veces uno siente que es como una especie de lanzarnos al vacío, ¿no? ¿Será, no? Entonces uno ve esos de los parapentes, ¿no? Que la gente se lanza en esa cometa, y a mí me da miedo de solo ver, ¿no? Cuando se lanzan al vacío, aunque tengan, pues, la ayuda, la herramienta de la cometa, ¿no? Que va a sostener su cuerpo y que les va a permitir un vuelo hermoso y un aterrizaje, pues, benéfico. Tienen la palabra entonces. Entonces, Duván, tienes la palabra. Bueno, voy a intervenir porque me llama mucho la atención las frases, las preguntas, ese nacer con esa capacidad de decidir, de fantasía, que llega hasta una edad, ¿no? Llega hasta un momento. Y más en estos tiempos, en esta época ahora de elecciones, de campañas, de electorales, de votaciones. Hay algo que parece que nos maneja increíblemente y es la publicidad. Las vallas, por ejemplo, los colores nos mueven, ¿sí? O sea, nos llama la atención algo digamos, esa pugna de los publicistas que hacen bien su oficio por llamar la atención de los ojos, digamos, hacia las personas, hacia cualquier persona que vaya por cualquier lugar. Me parece que es una forma de dominio increíble en estas épocas de votaciones. Hay muchos lugares donde solo se pone una valla o varias vallas de un solo candidato o candidata.
y los otros nunca aparecen, o sea, los otros opcionados a los que uno pudiera votarles, nunca nos enteramos quiénes son, porque nos venden únicamente ese dominio territorial, digamos, que existe en los lugares, sobre todo en las provincias, en las regiones. Se ve mucho eso, solo hay uno para elegir porque llena de fotos de su campaña, además con unas imágenes que uno nunca ve, o sea, porque los ponen bonitos, como unos muy angelicales todos. Entonces, pero que a la realidad es otra. Entonces, me parece que esa fuerza de dominio empujada por ese consumo, digamos, de las vallas que vemos todos los días en esta época, es aparte de la contaminación visual, un dominio hacia la mente, hacia el dónde dirigirse, porque sí, sin derecho a decir nada, sin derecho a elegir, sin derecho a escoger, vote por ese, vote por el que consideran otros. Ese dominio me parece espeluznante, terrible. Eso quería decirles. Gracias, Duván. Marta, tienes la palabra. Gracias, Juan. Y yo voy a aprovechar estas palabras de Duván, porque mientras él hablaba, yo pensaba que definitivamente nosotros sí somos, digamos que, entre comillas, pongámoslo entre comillas, víctimas de un sistema que ha sabido muy bien hacer las cosas, o sea, ha sabido muy bien hacer esos medios masivos de comunicación. Entonces yo pensaba, Duván hablaba de las vallas, yo pensaba en la música, por ejemplo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que se me pega el estribillo de una canción que no me gusta, se me pega el estribillo de una canción que no me gusta, y que no me gusta porque lo que dice es horrible. Y uno es con ese estribillo, con esa frasecita pegada, diciendo cosas horribles. Y uno, pero ¿por qué se me pega esto? Y uno es como queriendo zafarse de eso y se le pega. Y así funcionan los medios de comunicación. Así funcionan las vallas publicitarias, así funcionan los noticieros, que repiten, te repiten, te repiten. Y uno de tanto escuchar eso se va metiendo y va calando. Entonces, yo sí creo que el llamado es a que estemos muy atentos y muy atentas a no dejar que eso, más allá de que se me pegue, yo termine cantándolo, a que realmente me ponga a pensar distinto. Muchas gracias, Marta. Lo terrible es que uno canta esa canción en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, todo el día, y no sabe cómo quitársela de la cabeza. Eso es verdad. Es que te compro tu novia. Luz Mari, tienes la palabra. Ay, gracias. Sí, yo me uno un poco a lo que dice Duván, en el sentido de que nos meten hasta por las orejas, oídos, toda esta publicidad de la política, que estamos a punto. Y recordaba yo algo que sucedió hace poco de una muchacha que una congresista o ella es a la Cámara, yo no sé, porque el caso es que esta fue aquel llegó y el que estaba manejando no se dio cuenta que detrás venía una muchacha muy cerquita, abrió la puerta y la tumbó. ¿Sí? Venía en la moto. Lo que más me sorprende es que estos políticos hablan del bienestar de la comunidad, de buscar unas mejores condiciones de vida a la comunidad, de buscar no sé qué, de buscar no sé cuánto. Pero cuando llega a suceder un caso de estos, buscan en la protección de ellos. Entonces, váyase porque uno no sabe. Entonces yo decía, bueno, pues entonces prevaleció su relación personal o su vida personal a la que le había podido pasar a la muchacha. Entonces ella se escudaba diciendo, yo mandé al equipo. O sea, no es mandar al equipo, es hacerse presencia. Yo le decía a una que le ayuda en la campaña, yo le decía, mire, si ella se hubiera preocupado, ella, porque a ella la atacaron en las redes sociales,
Si ella se hubiera preocupado de recoger a esa muchacha, en mirar cómo estaba, en llamar una ambulancia, en esto, más que su equipo, yo diría que hubiera hecho mejor campaña publicitaria ahí, en vida. Entonces yo decía, ¿qué es lo que ofrece ella? ¿Su interés personal o en verdad que es de la interés de la comunidad? Entonces a veces nos dejamos engañar por tanta palabrería, por tanta cosa, donde la realidad es otra, solo hay un interés personal, ¿sí? Solamente hay un deseo de solucionar, pero no. Y asistí a otra, una que estaba a la cámara también, pero no aquí en Neiva. Y decía, es que yo puse esto cuando ella está volviendo a reelegirse. Yo puse esto, yo puse lo otro. Yo dije, es que no necesita estarlo diciendo, las obras mismas y la comunidad misma lo va a mirar, ¿no es cierto? Entonces, de verdad es un engaño total que a veces nos cegamos y que nos obligan a que tengo que votar porque tengo que votar por alguien. Entonces yo dije, es que hoy en día no hay confianza, no hay realidad, no hay hechos, no hay experiencia. Realmente que uno vea, sí se movían. Entonces, de verdad es muy triste que mucha gente votemos sin conciencia, simplemente por algo, por interés. Y yo estoy en contra. Yo le decía a mi amiga, le decía, yo la llego a ver y se lo voy a decir. Se lo voy a decir porque me pareció el colmo que hiciera eso huyendo de lo que había hecho y manda al equipo. Temor a su vida, pero si Muy ella lo bien. actúa, la gente va a dar cuenta. Mejor publicidad había sido eso, que ella se hubiera acercado, hubiera estado pendiente de la chica, cómo le vamos a ayudar, llamamos la ambulancia, ¿sí? Sí. Eso que más que mandar a otra. Entonces yo decía, si eso es así, en un simple momento, ¿cómo es? Entonces, ¿qué es lo que pretende? Muy bien, Entonces ya Luz. uno no le cree. Muy bien, Luz Mari. Excelente. Sí. Les quiero recordar una frase que me parece muy importante de las que dijimos en el segmento inicial. Pues decíamos, por ejemplo, hay que refundar las relaciones para que cada individuo se una a los demás poniendo en el centro el bien común, ¿no? Por ejemplo, esa frase tan importante, ustedes piensan que estamos haciendo algo al respecto. Nosotros como familia, y somos una familia grande, ¿sí? ¿Será que estamos refundando las relaciones? ¿Cómo? A ver, ¿quién más levanta la mano? Pues, Perdóneme, pero a mí esa manito no se me quiere quitar. tranquila. ¿Quién más pide la palabra? Refundar las relaciones para poner en el centro el bien común. Yo creo, retomo la palabra, que eso tiene unos previos y son familiares. Yo creo que sí las familias, bueno, a ver, la estructura familia de ahora, pero las familias, cuando a uno lo obligaban a compartir cosas, nos heredábamos cosas. Recuerdo que en mi casa nos heredábamos el pupitre, ¿sí? El escritorio, porque al colegio donde estudiábamos había que llevar el escritorio, entonces era lo más de curioso, eso era un colegio parroquial, entonces ese escritorio nos lo heredamos por tiempo, por mucho tiempo. Pero también heredábamos zapatos, ¿no? Bueno, y ahora es casi que exótico, ¿no? Que eso suceda, ¿no? O sea, realmente el sentido del bien común, o sea, aquí a la casa se llega a tal hora, ¿no? O tenemos ciertas costumbres, o el manejo de ciertos espacios es así, o sea, realmente había una estructura familiar o social que de pronto, y no sé si estoy ya hablando como un viejito,
pero que de pronto daba la posibilidad de pensar como más fácil en el bien común. ¿Ustedes qué piensan que esté pasando ahora? Gloria de Pimienta, ¿qué pensás? A meter la pata como siempre, pero mira, eso es de verdad, primero como regional, porque yo hace muchos años no voy a Manizales, pero tengo la seguridad que el manejo entre familias tiene una decencia, un estilo, sin quitarle la sabrosura de la forma de relacionarse el costeño. Pero en esta cuestión de ir perdiendo identidad, pues pienso que hemos perdido mucho con los medios de comunicación, los celulares, los videos, todo esto nos va como dando unos modelos de familia, de relacionarnos sin tener en cuenta la sensibilidad de los demás, porque como es como algo nomás para salir, no saben el daño, cómo va a lastimar. Entonces pienso que de verdad sí se va perdiendo y eso de ir heredando, pues eso sí es como muy familiar y tener la suerte de que haya otro para que herede esos zapatos 32 que ya no le sirven al pobre pelado. Gracias. Muy bien. María de Jesús. Yo estaba preguntándome, ¿qué es eso del bien común? El Papa Francisco decía, la casa común, nuestro planeta Tierra. Pero ¿qué es el bien común? Es el bien de todos. No es el bien mío. Sin pensar en el que está a mi lado, sin pensar en el que está ahí en la calle siguiente, sin pensar en los que están en mi casa y en los vecinos y en el bien de todos. Cuando acá nos están acostumbrando la propaganda, la información, los medios, a sálvense quien pueda. Si yo tengo para comer, no me importa. Yo aseguro mi comida. Yo aseguro mi vestido, aseguro mi estudio, aseguro mi casa, aseguro mi trabajo. Lo demás no me importa. Eso nos los han metido por todas partes. Eso nos los han ido como inyectando en todo. Y es la hora de preguntarnos, de preguntarme esa pregunta que Juan hacía. ¿Cómo refundar las relaciones? ¿Cómo refundar las relaciones para que cada individuo se una a los demás, pero no se unan para buscar el bien de cada uno, sino para buscar el bien de todos? Yo creo que es una pregunta que tenemos que seguir haciéndonos, porque refundar las relaciones que tenemos, a pesar de que hablamos de fraternidad, siempre, muchas veces, no voy a decir siempre, generalmente
Estamos pensando en nuestro bien, en nuestra comodidad, en nuestro progreso, en nuestra salud, en nuestra organización, pero no estamos pensando en el bien de todos. Y yo creo que ahí está el meollo de la reflexión de esta tertulia. ¿Qué es el bien común? ¿Cómo refundar esas relaciones? ¿Cómo basarnos en la fraternidad? Eso hay que seguirle dando vueltas. Muchas gracias, María de Jesús. Vamos a pasar a otro segmento de la tertulia de hoy. Luis Gabriel va a ser el primero que va a intervenir en el siguiente segmento y luego pues Estela Budelo. Pero vamos entonces, Marta, a hacer la introducción, como dijimos en la primera tertulia, al segmento del cántico del centenario de Francisco. Marta. Al tercer toque de campanas, continuamos la celebración del jubileo franciscano, 8º centenario del tránsito de San Francisco. Un momento, por favor. Ya. Ay, bueno, ven. Ay, bueno. En la parábola pasoliniana de Ucellacchi e Uccellini, Fray Cecilio predica por separado a los halcones y a los gorriones el amor. Tras algunas dificultades del lenguaje, logran entenderse y ambos, halcones y gorriones, proponen seguir el camino del amor. Pero apenas Fray Cecilio se da la vuelta, un halcón atrapa y mata a un gorrión. El desconsuelo del hermano Cecilio es enorme, porque piensa que su labor de 2 años de prédica ha sido tarea perdida. Pero el hermano Francisco le dice claramente: no te envié a predicar amor, sino a cambiar el mundo. Porque en el fondo no interesa tanto hablar del amor cuando sentar las bases de una nueva sociedad. Allí está dibujado algo de lo que nosotros reflexionamos en Familia Franciscana de Colombia, a raíz de la celebración del jubileo del tránsito de San Francisco, entendiendo la conversión del hermano Francisco y de nosotros mismos como conversión social. Por eso Francisco dice: lo amargo se me torna en dulzura. Tradicionalmente se ha entendido la conversión del hermano Francisco como una conversión religiosa. Así lo expresa, por ejemplo, Ignacio Larrañaga en sus estudios, en sus libros. Ignacio Larrañaga, capuchino, dice que primero Francisco encontró al Señor y fue el Señor quien lo llevó de la mano entre los leprosos y no a la inversa.
Eso aparece en el testamento. Y aunque esté así escrito, realmente no es así. Porque Francisco, antes de ser un hombre de fe, es un actor social, un ciudadano. Hoy día se pone mucho más el acento sobre lo que podríamos llamar una conversión social. Hoy en día. Primeramente se contempla el itinerario vocacional del hermano Francisco como un itinerario antropológico, en que toda su persona se ve involucrada y no únicamente su parte religiosa. Es un cambio de perspectiva vital en la que las personas y los acontecimientos entran de lleno en el marco de las propias opciones. Luego, la cruz de Jesús confirma las decisiones tomadas. Tengamos en cuenta que el hermano Francisco es una persona muy adulta, 25 años, si se valora el dato de que para la época la perspectiva media de vida era de 35 años. Ya estaba muy grande. Iniciar tan tarde un proceso de cambio conllevaba unas valoraciones de la vida muy hechas. Un momento crucial en la vida de Francisco es el llamado encuentro con el leproso en las afueras de Asís. El leproso seguía siendo en la Edad Media el prototipo de marginado social sin ningún tipo de asistencia y viviendo fuera de las ciudades. Este encuentro es desencadenante de una percepción distinta de las propias estructuras personales. No es un descubrimiento de la pobreza o del dolor en sí, sino un descubrir a la persona que sufre y percibir en forma muy aguda e inmediata que la situación del leproso y la suya propia no difiere mucho en el fondo. El hermano Francisco habla en su testamento que el trato con los leprosos, inicialmente amargo, se le convirtió en dulzura. A esta percepción personal acompaña otra social. El hermano Francisco descubre de manera insultante el reverso de una nueva sociedad que nacía con aspiraciones de igualdad y en la que él era un privilegiado. En esta sociedad, que era su ciudad de Asís, que pasaba de un esquema feudal a un esquema burgués, la ciudad mantiene y crea nuevas desigualdades, nuevos muros. Los que viven fuera de las murallas, para el esquema de ciudad burguesa, no son personas al verse privados de todo derecho. Por eso Asís, el mundo al que pertenece, no es por eso. El mundo al que pertenece no es un lugar humano que pretende ser, y de ahí que sienta la necesidad Francisco de dejarlo, de dejar su ciudad. Había descubierto fuera de Asís un lugar de la persona. ¿Qué valores hay en juego en el franciscanismo? ¿Qué fuerzas son las que mueven todo este entramado? Aunque parezca extraño, este ha sido y sigue siendo un problema de poder. Las ideologías y las maneras de vivir se sitúan siempre por causa de la dinámica relacional de la persona, en la dialéctica del poder. El hermano Francisco, quizás sin pensarlo, había soñado un modo de grupo franciscano donde la dialéctica del poder no existiera al ser todos literalmente hermanos. La cruda realidad es que esa dialéctica apareció enseguida como era normal y también como es normal prevaleció el poder sobre el no poder. Pero el sueño del hermano Francisco no fue inútil, porque por dicha dialéctica la realidad del no poder no desaparece por el triunfo del poder. Permanece ahí, no pocas veces, como el más profético de los valores.
La fraternidad franciscana habría de haber supuesto un modo alternativo de vida, no solo dentro de la Iglesia, sino de la misma sociedad. El sueño de la sociedad nueva que es la base del reino. Pero para vivir la alternatividad es preciso cuestionar la dialéctica del poder. Con esto queremos decir que la solución no es la confrontación. La superación de esta dialéctica quizá sea posible por los cauces de una creciente conversión social. Cantemos con el hermano Adrián Arancibia, libres como Francisco. Libres como Francisco, ir por el mundo cantando amor. Pobres como Francisco, ser los menores de corazón. El sol que todo sabe alumbrar es nuestro guía al marchar. Luz y amistad por el mundo dar, siempre a todos por igual. Libres como Francisco, ir por el mundo cantando amor. Pobres como Francisco, ser los menores de corazón. Ser una flor que sabe adornar, ser un adorno de Dios. Ver a las aves, oír su cantar, ser instrumentos de paz. Libres como Francisco, ir por el mundo cantando amor. Pobres como Francisco, ser los menores de corazón. Canto a la gloria del Creador, canto a mi alegre ilusión. Canto al hermano, canto al amor, canto a la gloria de Dios. Libres como Francisco, ir por el mundo cantando amor. Pobres como Francisco, ser los menores de corazón. Somos el resto del gran Israel, somos porción del Señor. Somos los pobres del Dios de Jacob, somos amigos de Dios. Libres como Francisco, ir por el mundo cantando amor. Pobres como Francisco, ser los menores de corazón. El centenario nos invita a un examen de conciencia fraterna que nos llevará de nuevo a la actitud de conversión permanente. Por este motivo, es importante observar el contexto y observarnos a nosotros mismos en él. Mirar cómo van sucediendo los acontecimientos y qué tan cómodos nos sentimos en un sistema capitalista que contradice al reino de Dios y por lo tanto nuestro proyecto de vida. A veces estamos muy ocupados en embelecos religiosos. Y con esto último de que a veces estamos muy ocupados en embelecos religiosos y con todo lo que ya escuchamos, que reflexiones tan profundas, abrimos otra vez los micrófonos. Juan, ¿me recuerdas? Porque había quedado Luis Grau y otra persona como en la Estela. fila.
¿Quién más? Estela. Entonces, Estela y Luis Grau tienen la palabra para que empecemos esta segunda parte. Hola. Hola, Estela. Hola. Ay, qué pena. Igual lo que yo iba a decir, pues es del primer segmento, pero igual tiene que ver con lo que Marta Rendón estaba también diciendo, algo de poder, ¿cierto? Con lo primero, pues era donde decía Juan Rendón, en una partecita donde dijo sumisión. Entonces a mí se me vino un montón de gente hablando de sumisión, de no ser de no ser auténticos, de no poder ser, no querer ser por la razón que sea, y eso se puede ver en las familias, padres, hijos, esposos, o viceversa, pero también en los colegios, en los jóvenes donde quieren encajar con otros, entonces se convencen o quieren o se deben convencer por la razón que sea de mirar cosas que no son tan buenas, pero como buenas, de pronto por tener, encajar ahí, ¿cierto? Pero también se ven los mismos profesionales como los profesores, como los psicólogos, como los abogados, como los periodistas, en todos ellos el acomodarse a lo que conviene, más no a lo que es. Entonces, yo creo pues que todo esto pues tiene que ver, no hay cómo encontrar un bien común si existe lo de la sumisión y lo del poder. Sí existe, pero porque cada uno de nosotros, pues digamos, nos dejamos, por la razón que sea, económico, social, por lo que sea, pues nos dejamos manipular. Entonces eso pues a mí me llevaría a pensar pues qué tanto hay de libertad ahí en cada persona, ¿cierto? Era eso, muchas gracias. Muchas gracias, Estela, a ti, porque nos pones un punto claro, el asunto del poder. A veces el poder no nos deja pensar en eso de que somos un cuerpo y que tenemos que pensar en eso del bien común. Lo común, lo es grau. Sí, bueno, este tema tiene mucho tanto de largo como de ancho y de profundo. Y yo creo que de todas maneras nosotros nos toca, nos incomoda a veces pensar de que todo parte de cómo concibes las cosas, cómo en tu pensamiento o en tu forma como defines las cosas, desde ahí empieza el después cómo actúas. Y como dice, pienso, luego insisto, pero en eso se basa tanto el estar evangelizado como el saber poner todo en común, como el tener claro algunos conceptos tan simples en la espiritualidad franciscana, que es qué es el tener, qué es, qué es la propiedad, cómo debo manejar el concepto de apego, de apego a las cosas, de apego a las personas. O sea, desde allí uno parte y empieza a hacer a veces empieza a hacer uno una evaluación de muchas cosas cotidianas que pasan y uno se raja en la tarea, porque en ese afán de pronto de querer tener el dominio o el poderío de las cosas o de la gente, la misma gente, nos hacemos amos y señores de eso y se pierde totalmente el concepto del bien común. Acá nosotros, yo lo he experimentado en la fraternidad y con los amigos, porque a veces a algunas personas les cuesta creer que de pronto uno desinteresadamente ponga al servicio las cosas. A veces yo hasta en mi propia familia es una lucha porque la gente piensa o sea, no es tanto que le dé pena pedir o le da pena que le den a veces y no cree que de pronto detrás de un acto desinteresado
haya simplemente amor, sino que dice detrás de ahí hay algo, es una desconfianza, más después me la vas a cobrar, y eso ha sido duro para muchas personas, sobre todo que tienen ese pensamiento subjetivo de que siempre las cosas tienen un precio y tienen que uno pagarlo así sea en especie, pero no, es una lucha de a poco, es un proceso que la misma espiritualidad nos va transformando y desde aquí, desde este experimento deben hacer esa construcción de ese proyecto, porque ya más allá cuando nos vamos a las esferas políticas y sociales que son más grandes, es mucho más difícil de pronto en una comunidad llevar ese mensaje o querer de pronto infundir esa experiencia. Y lo digo porque políticamente siempre un candidato o un gobernante no le da continuidad a los proyectos que trae el anterior, sino que quiere siempre poner lo de él y atrasa el progreso, el bien común. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias porque tocaste ahí eso de que esta tan querida, ¿qué estará buscando? Y eso pasa mucho entre nosotros. Tienen la palabra José Andrés y Gloria, en su orden, José Andrés y luego Gloria. Buenas noches. Bueno, yo escuchándola a ustedes, escuchando la introducción que nos hacía la hermana Ana Mora y el tema del bien, bueno, y las lecturas que hacían del centenario de San Francisco, y el tema central sigue siendo lo del tema del bien común. Y bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Luis, que eso tiene tanto de ancho, largo y profundidad, y tantas aristas por las cuales uno puede empezar a hablar. Entonces yo podría decir, el bien común puede ser, por ejemplo, las necesidades básicas satisfechas, o sea, que por lo menos que toda la humanidad tenga las necesidades básicas satisfechas, las que necesita un ser humano. Entonces, bueno, ¿cómo se trabaja para que eso se dé? Indistintamente de que haya niveles, indistintamente de que haya estratos, ¿sí? Pero digamos que el bien común es que hay un nivel de necesidades básicas satisfechas generalizado, ¿sí? Eso es una cosa. Entonces, frente a eso genera como, bueno, las luchas que uno puede hacer o las luchas que han hecho otros antes de nosotros, ¿sí? Por lo menos, si uno dice el bien común, bueno, entonces uno se va para uno de los centros de las grandes ciudades del país y ve mucha gente indigente, ¿sí? Y uno a veces, ay, qué pobrecito, pero bueno, digamos, eso también tiene que ver, que son estilos de vida, ¿no? Son estilos de vida que también la gente ha decidido. Entonces, el bien común también creo que parte de respetar lo que el otro ha decidido, ¿sí? Lo que el otro ha decidido ser. Y el bien común, como la palabra dice, cómo construimos aquello que nos beneficia a todos de alguna manera, indistintamente de que seamos de diferentes estratos, indistintamente de que seamos de diferentes linajes, etcétera, etcétera, pero que a todos nos beneficia, ¿sí? Por ejemplo, eso tiene tanto de micro y macro, y tiene tanto de corto, medio y largo plazo. Por ejemplo, una carretera a una vereda, ¿sí? Y en una vereda pueden vivir grandes finqueros, pero también pueden vivir pequeños productores. Pero el bien común sería que una vía de acceso beneficie a todos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se trabaja para que eso se logre? ¿Sí? Yo lo ejemplifico así, ¿sí? Que también tiene que ver como con acciones que hacemos que reflejen eso, el tema del bien común. Y yo creo que en ese proceso, pues ya se trabaja el tema del poder, del poder de cómo lo asumimos, pero también del poder que le damos al otro, porque a veces nos dejamos comer de cuento como del léxico, el discurso que tiene el otro, y a veces le damos poder. Y a veces cuando damos ese poder, esa otra persona a veces no sabe manejar ese poder. Y a veces ese poder termina siendo como
como que se abusa de eso, ¿sí? Y llega un momento en que se beneficia más que todo ese que habla así, porque le hemos dado un poder, y entonces resulta que es la persona a la que todos los reflectores miran, ¿sí? Y entonces de pronto ya esa persona se convierte como en el salvador de aquellos que le dieron ese poder, ¿sí? Por ejemplo, una forma irónica que está pasando en la actualidad, que yo lo veo así, una forma irónica de pelear por el bien común, es lo que está pasando en este momento. O sea, ahora todos están de acuerdo con que el salario mínimo legal, que el salario vital quede en el 23.7%, tal cual como se decretó. Ahora en este momento, cuando el Consejo de Estado decidió suspenderlo, ¿sí? Suspenderlo, no eliminarlo, sino suspenderlo. Y en la suspensión le pide al gobierno que por favor argumente con más estudio del tema. Entonces, mientras una persona, ¿sí? Que uno puede decir que este gobierno estaba pensando en el bien común de una minoría de población, que uno puede decir que son los trabajadores que tienen la posibilidad de ganarse un mínimo y que ese mínimo sea digno, ¿sí? Todos se fueron en contra, y ahora que el Consejo de Estado también, que en esa mirada, no sé, en esa mirada de no pensar en el bien común de cierto sector de la población, viene y suspende, ¿sí? Pero más influenciado por cosas políticas que por razonamientos económicos y lógicos y de bien común de la gente, ¿sí? Entonces, creo que es un gran ejemplo de ironía de lo que la gente puede considerar que es el bien común. Cuando el gobierno pensaba en eso, todo el mundo lo atacaba. Ahora que lo suspendieron, ahora todo el mundo está de acuerdo con el ¿cómo se llama? Con el salario vital. Ya, dejo allí, no hablo más. Gracias. Gracias, Andrés. Siguen entonces en el orden de la palabra Gloria, Duan y Teresa Gómez. Lo mío es muy breve, es básico. Todo esto me parece inquietante, es porque eso en alguna forma se aprende en casa. Es desde niños saber que compartimos entre todos la mesa, que vamos a descansar, que papá llegó muy cansado y vamos a hacer silencio. Son pequeñas anécdotas diarias. Como estoy criando ahora al nieto, se me recordó la película, pero pienso que de verdad es tan importante tener desde joven el respeto por la basura, que no vaya a molestar a otros, por guardar cuidadosamente lo que el mercado, las cosas pequeñas de la vida. Todo esto va llevando a que luego en una personalidad ya forjada, egoísta, quizá emprendedora, entonces descuide por completo el otro. Eso era lo que iba a decir. Gracias. Muy interesante, Gloria. Muchas gracias. Escuchemos a Dubán y luego a Teresa. Gracias, Marta. Yo quería hablar también, hablando del tema sobre el bien común, poner un ejemplo. Los peces de los ríos son parte de esos bienes comunes, poniéndolo en plural, a los que todos nos tocan, ¿sí? A los que tenemos derecho. Todos tenemos derecho a esos peces de los ríos tantos que hay en el país. Y muchas veces esos ríos, esos peces, por el tema de las represas, no pueden subir, por ejemplo, los que vienen de la parte de ahorita, del Caribe, digamos, ¿cómo dicen? La costa de agua dulce. No pueden subir el Caribe de agua dulce, no pueden subir porque las represas no los permiten, entonces no hay subienda
para los que están en lo alto de los ríos, en la parte alta. Entonces, eso es como coartar ese derecho de esos bienes, de ese bien común que son los peces, a las personas que están en las partes de arriba. ¿Y quién hace eso? Pues los que ostentan poder, los que consideran, pensando entre comillas en el bien común también, piensan que la represa va a generar eso, pero no están pensando en ese alimento, en esa parte natural, digamos, de no solo de la sobrevivencia, sino de la alimentación, y pues hace que cambie, se transforme un poco la cultura incluso del consumo, ¿no? Entonces, da para pensar mucho ese tema de esa ostentación del poder y también de los que creen que tienen poder o ostentan el poder con los que no pueden o con los que no, o con los del no poder, o sea, con los que se sienten que no tienen poder. Yo ahí me acojo a una frase que decía algún líder indígena, no recuerdo quién, actual, decía, no, pues que el poder, el único poder que existe es el poder ayudar. Entonces, si no se tiene ese poder, o sea, no sirve, no es poder, no es algo que afecte. Y recuerdo, y siempre me acuerdo del pescador, por eso hablaba de los peces, del pescador, cuando hicieron la represa del Quimbo, un pescador que murió en esa época, defendiendo, dice, de río abajo van mis sueños, que a ninguno le interesan, y si yo no los defiendo, se ahogan en la represa. Gracias, Dován. El único poder que tenemos, que sí debemos exigir, ejercer, el poder de ayudar. Entonces, Teresa, Juan Jairo y María de Jesús. Bueno, pues yo voy a hablar desde lo que hoy he estado reflexionando también a través de cómo realmente hacer posible la vivencia de los 800 años de San Francisco, del tránsito. Y yo, pues, ahora a mí se me ha ocurrido que, o sea, como no, sin complicación, y tal vez sin complicación, pero también comprometida, hacer la opción que hizo Francisco en un comienzo. Fue salir a las periferias y además hacerse uno como todos, o sea, desde la minoridad. Francisco nunca pretendió ser el más, ni estar como repartiendo, llevando, sino que uno lo ve es compartiendo con los leprosos, es sanándolos, ¿sí? Y siempre para él y toda la vida de él, siempre fue desde la minoridad, desde los últimos. Entonces, como no situarse uno por encima del otro, sino igual que el otro, y establecer como esa igualdad y esa relación. Y desde ahí, pues estar siempre disponible al servicio. Por ejemplo, yo pienso en mi vida hasta ahora no tengo mucho compromiso social y todo eso, pero yo pienso, bueno, ¿y cómo voy a vivirlo? ¿Cómo lo voy a estar proyectando, dando testimonio? Pues yo pienso que desde la familia, sin pretensiones, en mi comunidad, que me vean siempre disponible, acogedora, incluso cuando salgo en los buses, uno se pone a ver que hay mucha individualidad. La gente, por ejemplo, en los buses, últimamente yo observo mucho eso. Se suben a los buses
cogen los puestos, los jóvenes cogen los puestos de los azules, que son los de la tercera edad y las personas que lo necesitan, y ahí mismo cierran los ojos, o sea, dormidos, porque para el que llegue, no darse cuenta que llegó, sino hacerse el tonto, mejor dicho, o el bobo. Entonces yo pienso que la actitud mía no debe ser esa, como franciscana es lo contrario, es pasar por todo como menor y siempre disponible y acogedora. Es lo que he reflexionado hoy y es lo que Gracias. pues... Gracias, Teresita. Qué pena que te iba a interrumpir. Gracias. Yo creo que también hay que despertar a los que se hacen los dormidos. Juan y María de Jesús. Juan, tiene la palabra. Yo creo que lo que cuenta Teresa es muy interesante porque nosotros somos portadores y hemos reflexionado varias veces sobre mística de ojos abiertos. Y ciertamente hay mucha gente que se hace la de los ojos cerrados cuando pasa por encima de un habitante de calle, ¿sí? Yo aquí en el centro de Medellín es impresionante la cantidad de habitantes de calle, pero por todas partes. Y uno, como ya vamos siendo paisaje, entonces ya uno como que ni no los mira, ¿no? No sé. Yo creo que esta reflexión que estamos haciendo es una reflexión profundamente política, ¿sí? De ciudadanía, ¿no? Cuando hablamos, nos atrevemos a hablar de los bienes comunes, por ejemplo, el andén, ¿sí? Las canejas de basura, ¿sí? Las jardineras, ¿sí? Los semáforos, las cebras, pues, ¿no? Las cebras bien pintadas, ¿no? La obediencia a las señales de tránsito, el puesto azul para nosotros, los de la cuarta edad. O sea, toda esa cosa me parece que es como muy importante que lo tengamos así muy claro. Y algunos de otros sectores franciscanos podrán decir, ve, ¿y estos por qué están hablando como de estas cosas? Pues en el 8º centenario del tránsito de San Francisco. Porque es que estamos hablando de tránsito, o sea, nosotros también tenemos que transitar, ¿no? O sea, tenemos que dar el salto al vacío o al no vacío, lo que sea. Ana nos decía al principio de esta tertulia, ¿no? Y el franciscanismo vivido como un estilo de vida, no como una creencia, simplemente como una espiritualidad sin carne, ¿no? Sin compromisos. O sea, el franciscanismo nos tiene que llevar a votar bien, ¿sí? Bien informados. El franciscanismo no podemos ir a las urnas sin conocer a los candidatos, ¿no? Su programa, etcétera. No podemos ir, o sea, los franciscanos no podemos hacer eso. No podemos tampoco pensar que se pueda ser franciscanos al margen del diario acontecer. Una pildorita. Cuando Asís, en el tiempo de San Francisco, la vida religiosa que representaba el sistema feudal era la vida monástica. Los monjes, pues, encerrados en sus grandes abadías y demás. Había monjes, pues, que salían y demás. La vida religiosa nueva era esta, la nuestra, ¿no? La de calle, la de estar en la calle. Cuando Asís se proclamó como ciudad, como municipio, hizo un acta. Y en el acta dice la cristianísima ciudad de Asís, ¿no? Municipio de Asís. O sea, esa ciudad se considera cristiana, ¿no? Y entonces, como cristiana, le hicieron la propuesta al movimiento franciscano que se hicieran cargo de atender
a aquellos que el sistema nuevo había excluido. Entonces les dijeron, ustedes, ¿por qué no se encargan de los leprosos? ¿Sí? O sea, el municipio de Asís puede colaborarles, ustedes serán nuestros, quienes atenderán a nuestras víctimas, ¿sí? Más o menos. Y Francisco dice que no, o sea, realmente ahí es donde Francisco toma distancia de los hospitales de leprosos, ¿sí? Y empieza a vivir como un pobre, más como un leproso. Yo creo que eso es muy importante que lo tengamos claro, porque a veces nosotros, tratando de ser buenos, somos tontos, ¿sí? Hasta ahí. Gracias, Juan. María de Jesús y Luz Mari. Yo estaba repasando unas cosas que dijo Duván. ¿Qué tan cómodos nos sentimos en este sistema actual, sin ponerle nombre, para que no nos asustemos? En este sistema actual, en donde 10 familias son las dueñas de la riqueza en el mundo, el 10%, y el 90% no está en ese campo. En nuestro país estamos contentos con un sistema en que los bancarios, los dueños de la riqueza, definen las normas, definen quién tiene la razón y quién no, definen qué se puede subir el salario y qué no, definen las reformas, las tumban después de mucho trabajar por ellas. 8, 10 personas de una corte, de un consejo, las tumban. ¿Y nosotros creemos que somos libres en este sistema? Esa pregunta de qué tan cómodos nos sentimos en este sistema capitalista que contradice al reino de Dios y por lo tanto contradice nuestro proyecto de vida, porque nuestro proyecto es la construcción del reino. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? ¿Qué tan tranquilos nos sentimos? Y siento que, como decíamos, el centenario nos invita a un examen de conciencia fraterna que nos tiene que llevar a una actitud de conversión permanente. Y no dejemos de preguntarnos, ¿qué tan cómodos nos sentimos en un sistema que mantiene a niños muriéndose de hambre, desnutridos, porque las mejores tierras se dedican a las vacas y no a cultivar comida? Porque los ganaderos de este país son un gremio poderosísimo. Porque los bancarios tienen grandes ganancias, pero nos siguen cobrando por tener nuestro dinero, por recibir nuestras consignaciones, por sacar nuestra platica. ¿Qué tan cómodos estamos? Yo creo que es muy importante preguntarnos eso. Y como decía Juan, que nuestra espiritualidad, nuestro franciscanismo, nos ponga en una actitud de conversión.
y de conversión permanente, de todos los días, para que el camino de este centenario lo hagamos con unas reflexiones antropológicas, con unas reflexiones de nuestro papel como personas en esta sociedad y en este contexto de hoy. ¿Qué haría Francisco y qué haría Clara en una sociedad como la nuestra hoy? ¿Qué haría Jesús en nuestros templos hoy? ¿Qué haría Jesús en el Congreso de la República? ¿Qué haría Jesús en el barrio, en la tienda, en la esquina? ¿Qué haría él? Tremendas preguntas, María de Jesús. Teníamos en el orden de la palabra, no sé, ¿terminaste? Sí. Bueno, teníamos en el orden de la palabra a Luz Mari, pero a Luz Mari parece que se le cayó la llamada, no está, se cayó. Si alguien quiere de pronto responder alguna de las preguntas que hizo María de Jesús o hacer otra intervención. Alfonso, Camilo. Gracias, hermanita. Ya que se da la opción de poder compartir, y como se dijo la semana pasada, pues la diferencia no es motivo de separación. La diferencia, la conceptualidad, la visión de país que podemos tener puede diferir, y eso no significa que dejemos de ser franciscanos, pero la realidad es otra, que no se quiere aceptar porque a mí no me afecta. Seguramente que lo más probable es que no estemos viviendo la realidad del 90% de los colombianos de a pie, que no tienen casa, que viven y duermen en la calle, que no tienen salud, que no tienen educación, ¿verdad? Aquí han reflejado una realidad que es la que se vive en Nicaragua, la que se vive en Cuba, la que se vive en Venezuela. Hasta hace poquito está mejorando el asunto, pero bueno, aquí Colombia, no nos vayamos tan lejos. Colombia, y hay que decir las cosas como son, con nombre propio, con estadísticas. La realidad del país está en manos de este gobierno. Por eso, las elecciones del 8 de marzo son muy importantes, porque estamos en el límite de la democracia. Y entonces yo me pregunto, ¿nosotros queremos vivir como se vive en Cuba? ¿Nosotros queremos vivir como se vive en Nicaragua? ¿Nosotros qué? Queremos vivir como se vive en Venezuela, donde no hay libertad, donde no hay libertad, donde no hay salud, donde no hay educación. Mal que bien, lo que sostiene la democracia son unos pilares fundamentales a través de todos los siglos en la gran mayoría de los países del mundo. Y eso tiene fundamento bíblico. ¿Por qué el socialismo o el progresismo o el comunismo? ¿Por qué están gobernando al mundo entero? Porque es antihumana y anticristiana la visión que ellos tienen. Solamente me acerco para no ser cansón y para no herir susceptibilidades de nadie. Solamente me acuerdo de algo cuando el presidente de Colombia, que fue elegido por la democracia con la ayuda de otros elementos,
hablaba sobre la salud. Chu, 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 chu. ¿Y qué ha pasado? El 90% de las EPS son intervenidas y están en manos del gobierno. La represa de Urrá está en manos de Petro, del gobierno. Las grandes entidades están en manos del gobierno. Ahora fue a Córdoba con motivo de las inundaciones y como ha ido a otros departamentos y a otros municipios. Como ustedes no me apoyaron en la reforma en el Congreso, no les ayudo. O si no me aprueban lo que yo pido, no tienen ayuda. Es una legitimidad en el poder, porque los tres poderes, pilares fundamentales de la democracia, propugnan por el bien común la autonomía que la Constitución da. No hay pelea con nadie, ¿verdad? Entonces, este 8 de marzo es muy importante para que pensemos muy bien como católicos y como franciscanos. Francisco, cuando hizo su irrupción en la época medieval, él no se salió de la iglesia. Él no se salió de la iglesia, ni atacó a los alcaldes, ni al podestá, ni nada. Él desde adentro aportó lo que nosotros sabemos, nosotros como laicos franciscanos. ¿Qué papel estamos asumiendo en la sociedad de hoy? En la política de hoy. ¿Qué papel? ¿Qué estamos haciendo? Gracias. Gracias a ti, Alfonso. Escuchamos a Camilo y después vamos a dar un saludito especial a alguien que está por aquí. Camilo, te escuchamos. Sí, ¿cómo están? No, pues yo creo que fruto de todo lo que hemos conversado, ¿qué es el bien común? Es una pregunta que es importante hacernos permanentemente. Yo cuando veía el video de los niños jugando, tocando campanas, algunos dirán, está miqueando, ¿sí? Y, pero pues también estaban en su derecho a la diversión y al servicio y en fin, ¿sí? Creo que es muy importante comenzar a revisar esa parte eh, y también teniendo en cuenta que el bien común no es un solo bien, es un conjunto de bienes que convocan las distintas perspectivas, aun cuando de pronto no estemos de acuerdo. Creo que una de las cosas que encontraba Francisco es la bondad, incluso en lo distinto. Entonces, creo que hay una bella oportunidad para que podamos servirnos mutuamente. Era básicamente compartir ello. Se me fue mi micrófono. Muchas gracias, Camilo. Bueno, yo creo que ya no vamos a dar más la palabra porque son las 7:44, pero sí queremos saludar muy especialmente a Anselmo, que está por aquí. Anselmo, no sé, ahí Ansel, no sé, creo que es Anselmo. Anselmo, nos haces una ceñita si estás por aquí. Sí, Abrió sí, la cámara. Sí, ya Ah, abrió la sí, cámara. Ah, ¿qué más? sí, aquí estoy escuchándoles. Muchísimas gracias por estos encuentros, ¿verdad? Que son muy significativos, nos ayudan a abrir nuestro corazón, ¿verdad? Nos ayudan a compartir esas reflexiones en torno a este acontecimiento de los 800 años del tránsito de San Francisco, pero sobre todo nos ayudan a actualizar. Y creo que eso, nosotros no vivimos del pasado, de los vestigios, vivimos de la actualización, la manera como actualizamos ese pasado, cómo lo hacemos realidad en nuestra realidad y en nuestras coyunturas sociales, eclesiales, ¿verdad? Y fraternas, de manera que eso nos fortalezca, ¿verdad? Esto es lo que nos fortalece. A mí me encanta esto, ¿verdad? Porque es lo que nos da vida como franciscanas y franciscanos. Y el caminar, ¿verdad? El caminar que lo vamos construyendo, que lo vamos haciendo, no es fácil.
¿verdad? Porque ponerse a decir lo que pensamos a veces de repente dicen, no, este hermanito está diciendo cosas que no son, ¿verdad? O se está metiendo en camisa de once varas, o no debería de decir esto, ¿verdad? Deberíamos de hablar solamente del reino de los cielos, del reino de Dios, y de ahí no pasar, ¿verdad? Hablando de eso, cuestiones muy a veces abstractas, ¿verdad? Y cosas que no. Pero bueno, gracias Martita, gracias Juan, y gracias a todos ustedes. Aquí seguimos acompañándoles, ¿verdad? De manera muy particular mis oraciones, y pido también sus oraciones por todos nosotros aquí en Nicaragua. Claro que sí, Anselmo, con mucho cariño, muchas bendiciones, un abrazo gigante hasta Centroamérica. Y gracias por acompañarnos. Muy bien, muy bien. Gracias, Anselmo. Bueno, gracias, Rey Juan. Gracias. María de Y a Jesús, todos, gracias. Bien. un abrazo y bendiciones. Entonces, María de Jesús, tenemos avisos. Sí, tenemos avisos. Les contamos que no este jueves, sino el siguiente, tendremos módulo 1 de nuestra escuela. Vamos a circular el enlace, la invitación para los que se quieran inscribir y participar. Y próximamente estaremos también abriendo el módulo 3. Esperamos a todos los hermanos y hermanas que están interesados se comuniquen para inscribirse. Y seguimos con nuestras tertulias y al final del mes, el último viernes, Canto de los Pobres. También llegará la invitación y la tendremos. Y hoy quiero finalizar con una oración que está en primera persona, pero que cada uno de nosotros podemos seguirla mentalmente. Señor Jesús, hazme un instrumento de tu paz y un agente de cambio positivo en mi familia, mi comunidad, mi barrio, en mi país. Dame un corazón sensible para escuchar el grito del dolor y la necesidad, pero dame también pies ágiles para acudir en ayuda del hermano que sufre. Ayúdame a superar el egoísmo y la indiferencia, convirtiendo mis acciones y actitudes en gestos de solidaridad, justicia y amor fraterno. Que mis manos sean tus manos para construir un mundo más digno, más justo, más humano, donde todos sean valorados y respetados. Ilumíname, Señor, para tomar decisiones que busquen el bien de todos, que construyan y defiendan el bien común, cuidando nuestra casa común y trabajando por la paz, con justicia social y con un amor eficaz para acercarnos a tu sueño, al sueño del reino, aquí y ahora. Dame valentía para gastar mi vida en el servicio, siendo luz y esperanza en medio de las dificultades. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias a todos por su participación. Saludamos nuevamente a Anselmo
Agradecemos a Ana también, a todos, a cada uno, y los esperamos el próximo lunes. Un abrazo para Bien. todos y todas. Gracias. Chao. Gracias, María Buenas Jesús. noches. Gracias. Muchas gracias. Chao, Anselmo. A ustedes muchas gracias. Chao, buenas noches, pase bien. Pase Pase bien. bien. Muy bien. Un abrazo grande. Chao, chao. Muchas Gracias, gracias para chao. todos. Ana. Bueno.